Doctora, y entre todas las preguntas le decía, ¿cuánto más o menos es en estimación, verdad? El tiempo que uno tiene que aguardar se defina, por ejemplo, un proceso inicialmente de filiación y posterior luego ya de prestación alimentaria, porque obviamente que estamos ante realidades que son así, como bien decía usted, en muchos casos dramáticas, ¿verdad? O sea, hay personas con dificultades económicas para quienes esta espera, me imagino, se hace realmente muy complicada, motivo por el que incluso muchos recurren a la defensa pública, ¿verdad? Sí, y justamente por eso, esa es la diferencia entre una acción de filiación que depende de una prueba que tiene un costo. Este costo, si viene por defensa pública, piden a través de un beneficio de litigar sin gastos que puedan acceder a esta prueba. Y es un trámite administrativo, entonces el proceso está supeditado a que exista el pago porque es como una Que empresa estén los privada, recursos, siempre un básicamente, ¿verdad? laboratorio, sí, que tengan los recursos. Y si no, por lo general se rigen por la ley especial de la acción de filiación, ¿verdad? Que tiene partes. Sí, tiene partes, tiene tiempo, plazos para contestar, plazo, periodo probatorio, incluso puede hacer un resumen de esto, ¿verdad? Y ya sale la resolución. O sea, plazos que son, por decirlo, perentorios, como dicen. Sí, Es así, sí, ¿verdad, sí, doctora? O sea, sí, tienen sí. que cumplir Se tal cual. tienen que cumplir tal cual. Se tienen que cumplir. En el caso de la Defensoría Pública o de los abogados privados que acuden a través de un beneficio y solicitan que la Corte Suprema de Justicia, allí sí se pueden solicitar la suspensión de estos plazos porque evidentemente no se le puede esto acreditar a las partes, ya que depende de este trámite que tenga la Corte con el laboratorio privado, que en el momento esté ahí con la licitación, ¿verdad? Favorable. Pero si no, entonces por lo general termina en el plazo establecido. ¿Qué suele ser cuánto más o menos, doctora? Para tenerse una idea genérica por lo menos. Y de estos plazos serían 2 meses, A 3 meses, 2 meses. si se hace en tiempo y forma la prueba de ADN. Claro. Pero si esto sigue todo su curso, porque tienen muchos recursos las partes, están los incidentes, las excepciones. O sea, podemos irnos no solamente Podemos irnos fácilmente a trabajando. 4 o 5 meses, Sí, ¿verdad? no podemos trabajar solamente sobre el proceso de fondo, sino ya podemos irnos por otros trámites paralelos del proceso de fondo, inclusive, ¿verdad? Ahora, la cantidad de juicios de filiación, doctora, nos decía hace rato, el 80% de los juicios que ingresan son de asistencia alimentaria Sí, y los de filiación entran en ese 20%, entra ¿verdad? dentro de ese 20%. ¿Y son cuántos más o menos al año, doctora? ¿Hay una estadística más o menos de cuántos juicios por filiación? En el año pasado hubo 80 aproximadamente. Ahí, en tu juzgado, doctora, Sí, ¿verdad? en mi juzgado, 80 aproximadamente juicios. Ahora estábamos siguiendo también hace poco la implementación de lo que es el REDAM, volviendo al tema de la asistencia alimentaria. ¿Cuál es el resultado, digamos, que se tiene así a simple vista, doctora, con el REDAM? Bueno, las personas que tienen conocimiento ya de esto, en este caso sería la parte acreedora, que considera la otra parte morosa, acude ya al juzgado a solicitar, ¿verdad? La petición de que se le incluya a la persona que adeuda cuotas en el registro. Esta acordada es muy nueva, nosotros estamos todavía hablando, dialogando para ver el mecanismo que sea más favorable para la efectividad y rapidez de este trámite o de este proceso sumario. Si bien es cierto, hoy día pueden hacerlo directamente sin necesidad de un abogado, con la salvedad que ya en la sentencia definitiva de alimentos ya esté la advertencia de que el obligado en caso de deudar por 3 cuotas o más ya podría ser inscrito en la REDAM. Claro, o En el sea, REDAM. lo que hay que entender muy bien, doctora, lo que nos está diciendo al menos es que ya tiene que haber una sentencia definitiva del juicio de prestación alimentaria para que se pueda, digamos, llegar a la instancia del REDAM, Sí, ¿verdad? una El sentencia, registro de la ley alimentarios. dice firme, ¿verdad? Mm. Una sentencia firme. Que es básicamente la existencia del REDAM lo que busca es que se cumpla esa sentencia, ¿no? Sí, o sea, un mecanismo más de impulsar que le pueda llegar el dinero a este niño para cubrir esto que ustedes conocen como el nombre alimento, pero que Sí. incluye absolutamente todo para subsistir, ¿verdad? Claro. En ese sentido, cuando se hablaba justamente de la implementación del REDAN y de algunas, si se quiere, sanciones o que van acompañando justamente esta inclusión en esta lista,
decían, y vamos a evaluar si cuán efectiva es por de pronto la norma. ¿Ya se puede hacer una evaluación así a priori de a cuántas personas pudo beneficiar o por lo menos cuántos niños están recibiendo ya ahora de manera más, en este caso periódica, por lo menos estos desembolsos, doctora? Tempranera es la pregunta para mi Sí. juzgado, ¿verdad? Pero no sabría hablar de los demás, de la experiencia de los demás. Nosotros todavía, yo por ejemplo no hice el levantamiento de las personas a las que inscribí, ¿verdad? Ajá. Veníamos inscribiendo, pero todavía no se acercaron a solicitar el levantamiento. Ajá. ¿Y cómo una persona puede salir de ese sistema o de ese registro, doctora? Presentando las boletas de pago. Tiene que estar al día, Sí, ¿verdad? tiene que estar al día con los depósitos. También solicitando un informe del Banco Nacional de Fomento donde acredite el movimiento, ¿verdad? De la cuenta. Y es también así de efectivo y rápido como la inclusión incluso de las personas. En nuestro caso sí, porque nosotros tenemos el sistema ya establecido para poder inscribir ya desde nuestro lugar, ¿verdad? Ajá. Es prácticamente digital, entonces Sí, casi automático. sí, Entonces. sí. Y es interesante y se debatió mucho sobre esta acordada, doctora, porque, bueno, es una forma interesante también de poder, digamos, no sé, ir presionando un poquito, por decirlo de una forma, al padre, digamos, para que pueda pasar justamente la prestación alimentaria, porque en muchos casos, obviamente es necesario ir a renovar, por ejemplo, el registro de conducir, y si uno no puede hacer eso, entonces es como que ya se va, digamos, molestando un poco más, es como que vas hincando a la persona para que en cierta manera pueda ir poniéndose al día con su cuota, ¿verdad? Entonces Sí. es un poco, podemos decir, ingeniosa Sí, este sí, sistema, sí. es bastante ingenioso, Claro sinceramente, que ¿eh? sí. Y hablando de esto, como vos mencionabas al padre, y hace rato estábamos hablando, ustedes se dan cuenta que la ley no hace distinción, o sea, Sí. cuando se habla del obligado también habla de la obligada, ¿verdad? Si la obligada es mujer, entonces la mujer también, o sea, evidentemente estaríamos ante la persona deudora en este Ujú. caso, ¿verdad? ¿Qué? Concretamente, Capaz un en tabú su que se tiene juzgado, también. mujeres no hay. Sí tengo, muy poco, pero tengo, o sea, tengo también demandadas. Hay mujeres demandadas. Hay mujeres también. demandadas, sí. Muchas veces uno piensa que esto solamente afecta al padre, pero es importante lo que estás diciendo, doctora. O sea, si es que un padre tiene la custodia del niño y la madre no está pasando una cuota, digamos, o no está colaborando en cuanto a lo económico, el padre puede accionar en el ámbito legal para que esta persona, la madre, también pueda ir pasando una mensualidad, una cuota, ¿verdad? Sí, claro. Siempre en representación del hijo uno actúa. Ujú. Y evidentemente si no le está alcanzando o si no le está pasando, en este caso no está asumiendo su responsabilidad, corresponde que en nombre de su hijo solicite y reclame los alimentos. Ahí en este caso, como vos decís, si le toca a la progenitora, entonces es contra la progenitora. Ahora, el trámite es el mismo y también, trámite digamos, es el mismo. las consecuencias también, o sea, Todo, el absolutamente pago todo. no se hace diferencia, ¿no? No. Y si Bastante- vienen para solicitar que se inscriban en la red, también es lo mismo. Ahora, doctora, y volviendo nuevamente al tema que básicamente incluso motivó su presencia, ¿verdad? Que es esta situación histórica, que decían, obviamente, que esperemos siente jurisprudencia con respecto a las demandas en torno a los procesos prenatales concretamente. ¿Usted tiene alguna impresión concretamente y de alguna forma si puede fundamentar y que así conocemos todos también cuál es el motivo? Porque muchos van a decir hasta que les resulta exagerado, pero queremos conocer e insistir en ello, doctora. Y decía, no fuimos más allá de lo que dice la ley, sino que sencillamente el código tiene un vacío, una laguna. ¿Podemos insistir en eso, doctora, un Sí, poquitito? cómo no. Ahora quiero hacerlo en un lenguaje más sencillo. Sí, por favor. La mamá embarazada Ujú. vino y solicitó que el papá se haga cargo en ese momento y consideraba una persona que era el papá. Ujú. Sí. Y después vuelve en una tercera etapa, ya en alimentos, y menciona lo mismo, pero ya el niño estaba allí, ¿verdad? Ya estaba Ya- presente. ya nació prácticamente. El niño Ujú. ya nació. Entonces dice, bueno, corresponde, ya que es él el padre, que me pase, ¿verdad? ¿Qué hace el juzgado?
le ordena que el papá le pague a la mamá todo, absolutamente todo, desde que el bebé estaba en la panza. ¿Sí? Ujú. Porque el bebé vino a través de su mamá a pedirme a mí que por favor le pague los alimentos. Se Ajá. cuenta desde el primer mes de embarazo, doctora, ¿verdad o no? No, desde el inicio ¿De cuando ella fue a pedir? Exactamente, del día que ella vino a reclamar. Ya llegó al juzgado y dijo, yo necesito alimento porque estoy embarazada. Claro. Porque si no se hace reclamo, se Sí. entiende o se da a entender de que la persona se está estaba cumpliendo. Claro, está cumpliendo. O sea, si ya no hiciste el reclamo anteriormente, la justicia no tomó conocimiento. Claro. Y si nosotros no sabemos, entonces nosotros no podemos sacar ni fallar al respecto. Ajá. Sí. ¿Y qué dice el código respecto a esto, verdad? Y el código dice, si pide alimentos desde que pidió el alimento. Si dijo que quiere que le reconozca como su hijo desde el día que le reconozca, desde el día que pide que se le reconozca como su hijo. Pero ella no me pidió ninguna de esas opciones. Me pidió una tercera opción. Y me dijo, yo quiero desde el momento que yo estoy embarazada. Y yo miro y no está eso en el código. Sí. Sí, entonces yo estoy obligada, porque es un deber de los jueces, fallar aunque no haya laguna, haya un vacío, como ella bien dijo Marta, ¿verdad? Entonces traigo todos los principios aquí y digo que corresponde, que hay que hacer lugar a este pedido de esta persona que vino, ¿verdad? Cuando estaba embarazada ya vino y dijo, ya necesita a mi hijo, Ajá. correctamente, ¿verdad? Y acreditó, o sea, todo eso se acredita a través de un historial evolutivo. Claro. Que es lo que yo llamé y fundamenté de esa forma, ¿verdad? O sea, incluso esto se basa, doctor, podemos decir, en principios y por supuesto también en lo que establece la Constitución que nos estaba explicando hace rato también, ¿verdad? Sí, sí. Porque estamos obligados a salvaguardar los derechos de la familia y del niño por nacer. Claro. En este caso el niño ya nació y ahí pidió esto también, ¿sí? Sí. O sea, todas aquellas personas que no hicieron desde el momento de la gestación, desde el momento que estaba embarazada y lo hacen ya después del nacimiento, lo pueden hacer hasta 45 días. Si ya superó esta etapa, sí ya puede hacer alimentos, pero no va a poder reclamar del momento que estaba embarazada, ¿verdad? Claro, ya se entra directamente a otra etapa, doctora, Sí. podemos decir. Sí. Se entra al proceso de juicio de asistencia alimenticia. Bueno, Marta, creo que ya... No, estaba analizando también una consulta que había hecho. ¿Cuándo prescriben los procesos con respecto a, en este caso, filiación? Me imagino que no, ¿verdad? Pero en el caso específico, por ejemplo, de la prestación alimentaria. Todas las personas menores de edad tienen derecho a solicitar alimentos de sus O sea, responsables. una vez que cumplís 18 años, recién ahí no podés reclamar más. Y a ver un poco, existen excepciones otra vez, ¿verdad? Están los alimentos especiales. A ver, bueno, analizando nuestra sociedad, uno Sí. puede decir, cumple 18 y voy a te imaginar tener una casa, un auto, la facultad, ¿verdad? Eso Sí. no es así. O sea, uno tiene 18 años, pero no se emancipa de su mamá ni su papá. Claro. Quien más, quien menos se queda a vivir ahí, porque no Sí. le da la situación económica para salirse. Entonces, a lo mejor se puede pedir alimentos para extender, pero solamente un monto específico, Muy específico. para pagar, Mm. no sé, la universidad. O en caso de accidente, o en caso de enfermedad, pero así muy específicos, son excepciones, ¿verdad? Ajá. Excepcionales, cuando una persona dependiente ya, ¿verdad? Pero ven que el fenómeno social es que en Paraguay, por lo menos, uno a los 18 no se independiza, ¿verdad? Sí. Son muy pocas personas las que acceden a un trabajo. Ajá. Y en ese caso sí, todavía hay personas que si creen tienen Hay derecho. casos, pues, hay casos en que se solicita el pago de la universidad para el primer año, por ejemplo. Porque ustedes saben que las universidades aquí depende del área de la carrera, Sí, son costosas, ¿verdad? sí. en su mayoría. Entonces, Claro, y quien aparte cubre estamos- todo siempre es el conviviente, ¿verdad? Claro, y aparte que estamos hablando también de estructuras de la sociedad, estamos hablando de personas que efectivamente cuentan con estos recursos, ¿verdad? Sí. Y que lamentablemente en algunos casos tratan de eludirlo, pero en realidad están en condiciones de pagar, financiar, de sí. pagar esto. Sí. Pero así como le digo, montos específicos, ¿verdad? Claro, puntualmente. Y de esto también hay antecedentes, Sí doctora. hay también. Hay jóvenes que se ven en la necesidad justamente de reclamar a sus progenitores, en este caso, Sí. ayuda para iniciar sus estudios superiores. Sí. Eso sí que no sabía, Lucas. Mira cuánta gente le Pero estamos- hay, sí. Eso sí que desconocía por completo. O sea que en realidad
importante es, doctora. Y la verdad, lo más destacado, que hay que tener agallas también para llegar a una decisión así, porque lamentablemente tenemos también algunas cuestiones que son, hay estructuras, hay gente que es muy reacia, incluso tengo entendido con respecto al REDAM, que las sanciones, por ejemplo, que se establecen, que son prácticamente las decisiones civiles que se ven afectadas, como los trámites administrativos o alguna gestión específica en el registro del Estado Civil, no tienen la misma repercusión. O sea, es como que el ciudadano tiene reclamando otra vez la posibilidad de ir buscándole la vuelta para reivindicar esos derechos. Y bueno, de alguna forma lo que quieren es eludir el compromiso, que es el económico, ¿verdad? Estábamos escuchando de eso, o sea, de la intención de muchos adultos que dicen, bueno, pero yo tengo que viajar, yo tengo otras cosas que hacer, tengo que seguir trabajando, y bueno, no priorizan que en este caso es el pago a los hijos, ¿verdad? Eso se ve mucho, ¿verdad? Como la prioridad, el nivel de responsabilidad, Sí, la carga descompaginada, no hay equidad en esta carga de responsabilidad de asumir, ¿verdad? claro. Que es lo que justamente por eso les lleva a la mayoría de las personas Cuidado. a ¿cómo se dice? Hacer el reclamo pertinente en el alimento, ¿verdad? Claro, por eso le decíamos lo de las agallas también con respecto a los magistrados, que en realidad deben tener una decisión bastante firme, porque no siempre esto tiene un alto nivel de aceptación. O sea, hay gente que efectivamente se resiste Sí. a cumplir con este tipo de hechos. Sí, y es una cuestión voluntaria de mantenerse firme a pesar de un entorno adversario. Y Sí, ser la única pensante de esta forma, ¿verdad? sí, Esto, a ver, que las personas que leen mucho, sobre todo que son muy fanáticas del proceso civil, yo creo que les va a hacer mucho ruido, ¿verdad? sí, definitivamente. A eso me refería. Claro. Y es debatible seguir conversando con esto, pero nosotros tenemos que ajustar la realidad social a las leyes, a los principios que tenemos. Ujú. O sea, independientemente de lo que vayamos haciendo, las formalidades no pueden estar por sobre estos derechos. O sea, las necesidades de estos niños no pueden estar por debajo de ciertas formalidades procesales. Sí, Claramente. sí, pero tampoco es una aberración ni un... Claro, no se No, trata sí, de avasallar tampoco derechos de nadie, No. civiles de nadie, pero concretamente, como dice usted, tener la suficiente determinación. Por eso yo incluso hasta el elogio de mi parte, ¿verdad? Gracias, muy No, amable. no, pero en realidad es bueno reconocer también cuando las cosas se hacen bien. Y como le decía, efectivamente hay que tener el suficiente coraje para que como magistrados hacer esto en favor efectivamente Sí. de los derechos del niño, ¿verdad? Sí. Porque mucho se habla del interés superior del niño, pero lamentablemente cuestiones administrativas muchas veces lo postergan Sí. de una manera penosa, ¿verdad? Sí, gracias, muy amable por la acotación. Esto, haciendo un poco de historia, ustedes si conocen el trabajo del laboratorio del juzgado, allí no se puede hacer eso, Ujú, por la cantidad de trámites y relaciones que uno tiene que tener Claro. durante las audiencias. claro. Entonces, la soledad del magistrado ya se reconoce mucho porque uno o bien se queda después de hora o bien lleva esto a la casa para analizar. Sí, Es un trabajo que va minuciosamente y tienen que tener un espacio donde pueda leer detenidamente. claro. O sea, salirse de sus otros roles para cumplir bien este rol. Claro, A porque pesar, usted sí. decía justamente eso, que en realidad cada expediente, me imagino, requiere de una dedicación al margen. Y bueno, efectivamente con situaciones como esta se va planteando como respuesta que sí hay gente que efectivamente se preocupa detrás de las puertas, al interior de las oficinas y dentro de la estructura, que está todavía pensando en buscarle una salida realmente loable a situaciones como esta, que lamentablemente plantea la sociedad cada Sí. día más novedosas son, en realidad Sí. nos sorprenden, pero son situaciones que pasan y es bueno, le reitero, desde mi posición incluso los elogios con respecto al trabajo que hicieron y que esperemos efectivamente siente una jurisprudencia en favor de muchas mujeres que me imagino están reclamando esto con justo Sí. derecho en beneficio de sus hijos. Muchas gracias. Doctora, le agradecemos nuevamente la posibilidad de compartir toda esta información y viste lo práctica que ella es, Lucas.
Sí. Nos dejó sin preguntas en media hora, nos dejó sin preguntas, ya respondió todito. Bueno, pues me imagino que así se maneja su juzgado. Entonces, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, en serio, y le reitero desde aquí, entonces, la fortaleza para todos los magistrados. Ojalá que todos se dignen a cumplir así a cabalidad y a pensar un poquito más en lo que se puede hacer en favor de la gente. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Marta. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos que hacernos la pausa y después a la vuelta volvemos con las demás informaciones